Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Berta Melo, psicóloga y coach, con un tema más de contenido para aplicar en nuestras vidas. Este es el tema del proyecto Sentido. Seguramente ya has escuchado el proyecto Sentido. Y el proyecto Sentido fue un término que fue acuñado, fue denominado por un psicólogo clínico, Mark Frechet, quien descubrió la noción del concepto de proyecto sentido desde su propia experiencia. Esta es una historia muy interesante que al compartirla te va a ayudar a asociar. Generalmente nosotros no nos tomamos el tiempo para encontrar nuestras historias, las historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, la historia de cómo hemos nosotros sido, no cómo hemos nacido, sino cómo hemos sido concebidos, cuál ha sido el sentido de nuestra concepción. Y esto es un tema interesante, es un libro de historia personal que si todos lo tomamos en cuenta y empezamos a indagar, a averiguar y a tomar asociaciones, podemos encontrar cosas fabulosas que normalmente se encuentran solamente en procesos de terapia. Pero nosotros con estos contenidos que compartimos podemos ya tener el suficiente material y el suficiente conocimiento, las ganas y el tiempo para hacer cambios en nuestra vida, pero conociendo nuestra historia. Y el proyecto Sentido te va a dejar con muchas ganas de saber y de aplicar en tu propia vida. Bueno, ¿cómo comenzamos? El proyecto Sentido fue acuñado por este psicólogo clínico Mark Frechet. Él descubrió la noción de proyecto Sentido a través de su propia experiencia. La historia familiar de Frank es algo así. La mamá de Frank era una persona que estaba con problemas legales de drogas y otros asuntos inadecuados. Y el papá de Frank trabajaba en la instalación de cables telefónicos y líneas. La mamá, debido a su experiencia de vida tan desbalanceada y disfuncional, sabe que va a ser detenida, que va a ser apresada por la policía. Entonces, comparte un plan, un proyecto con el esposo. Y era engendrar que ella pudiera salir embarazada, porque saliendo embarazada, ellos tenían como plan que el jurado, el juez, sería o más compasivo con la pena o que las condiciones de cárcel en el supuesto hecho de que la condenara por todos los delitos que ella cometía, las circunstancias de encarcelamiento iban a ser mucho más benignas, suaves o compasivas por el hecho de estar embarazada. Es así que ella se embaraza, la policía va por ella meses después y Mark pasa los primeros 9 meses de vida de gestación de esta mujer, de la madre, los pasa en la cárcel. Entonces, sus primeros 9 meses, él los pasa en la cárcel. Pero él dice que pasó 18 meses en la cárcel. Porque después de esos primeros 9 meses de gestación, donde sí las leyes fueron compasivas por ella y permitieron de alguna manera ser más suaves en la condena y liberar a la madre, ella pasa, el bebé nace y pasa 9 meses, sus primeros 9 meses de vida después de nacer, los pasa en la cárcel hasta que ella es liberada. Es decir, que los 18 meses de vida de Mark, él los vivió en la cárcel. Luego, él la madre sale de la cárcel, pero durante su estadía en la cárcel,
él cuenta estas experiencias, que todas las mujeres que estaban en la cárcel lo atendían, lo querían y lo cuidaban. Y él estaba en todo su entorno, él vivía entre mujeres. Él nació y vivió sus primeros meses de concepción entre mujeres, con la comunicación de mujeres, con el afecto de mujeres o con la agresión entre las mujeres, pero entre mujeres. Luego de que él nace, las mujeres lo cuidan, están con él, menos la mamá. Entonces él descubre ese sentimiento ya de adulto de por qué él siempre estaba asociado con mujeres y estaba, tal vez por su profesión también, como era psicólogo clínico, vinculado con muchos grupos, pero siempre sentía esa ausencia y esa soledad. Ese es el sentido de no ser amado. Luego de eso pasa su vida adulta y se casa. Y la primera noche de bodas, disfrute, pasa bien con la esposa, pero al día siguiente la esposa, cuando despierta, está con el cuerpo paralizado. Él descubre, por la información que le da el padre de la esposa, que a ella le pasó lo mismo al nacer y que ella nació con forceps, entonces ella estuvo por un tiempo con el cuerpo paralizado cuando era pequeña. Él se dedica a cuidarla a ella, a trabajar con ella, y exactamente son 18 meses los que ella pasa en ese estado de parálisis. Y luego de esos 18 meses es que ella se libera de esa parálisis y vuelve a una vida normal. Entonces él creó esa asociación de mis 18 meses de vida, mis 18 primeros meses de vida en la cárcel, los 18 meses de vida en la parálisis la mujer. Y él, al final, en su vida profesional, se dedicó a liberar a las mujeres, porque él partió con un sentido, con un proyecto sentido, que es, el proyecto sentido es ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos en los que un bebé es engendrado? Hay motivos de amor, hay motivos de utilidad, como en el caso de él, hay motivos de liberación, porque él dice, el sentido de mi vida, yo nací para liberar a las mujeres, así como liberé a mi madre. Entonces él se dedicó en su experiencia profesional a trabajar todos esos procesos psicológicos traumáticos en las mujeres y a liberarlas de su cárcel mental. Este concepto de proyecto sentido, que puede tener muchos adversarios y también tiene muchos seguidores, y que a él usó su propia experiencia para asociar términos. Él también creó el concepto de los ciclos biológicos celulares para trabajar todas esas memorias que tienen una influencia y todas esas asociaciones que se dan en nuestra vida desde el momento en que somos concebidos. El proyecto sentido no es conocido por muchos de nosotros. Yo no sé cuál fue mi proyecto sentido, no sé si fuimos nosotros programados por amor, planificados. En algunos es mucho más claro, ¿no? Como en este caso, que una madre delincuente o tal vez una madre drogadicta se embaraza y no sabe ni siquiera quién es el padre. Entonces, pero en todos hay un proyecto sentido, ese concepto que fue creado por él y que se asocia también con el sentido de vida. Es que nada está hecho por azar, en todo hay un sentido. Puede haber un sentido de indiferencia, puede haber un sentido de peligro, puede haber un sentido compasivo, puede haber un sentido de éxito, puede haber un sentido de amor. He planificado, me he casado con la persona que yo amo, creo en el amor, he creado el espacio y el ambiente físico y emocional adecuado y he planificado cuándo voy a empezar a tener familia. Entonces ahí hay un sentido
de amor, un sentido de vida. Entonces los niños se sienten acompañados, se sienten queridos. Pero ¿qué pasa con las personas como él, que no entendía por qué siempre estaba asociado a su mundo con mujeres, y a pesar de eso se sentía sola? Y un sentido de soledad, un sentimiento de soledad, que uno puede trabajarlo al conocerlo, que puede al indagar la historia pasada, pero que finalmente siempre va a quedar ahí esa sensación de no haber sido traído a este mundo, concebido con un sentido de amor. Entonces las personas que están solteras o que están casadas y que están planificando o que no están planificando tener familia, piensen mucho en este concepto del proyecto sentido. ¿Cuál va a ser tu proyecto al tener un bebé? ¿Cuál fue tu propio proyecto, tu proyecto sentido? ¿Cómo estaba tu mamá, tu papá cuando tú fuiste procreada o procreado? ¿Eso te ayudó? ¿Eso te fue de alguna manera una sensación de soledad, de sentir que no tienes éxito en la vida, que tus finanzas están quebradas, que no puedes ser amado? Otro concepto interesante también es el proyecto sentido sirve para asociar el tipo de pareja con las que después establecemos una convivencia, una vida en común. Entonces, el proyecto sentido, para los que ya estamos acá, y si empezamos a indagar un poco, pues ayudarnos a solucionar muchos estados emocionales o estados físicos, estados financieros, que no logramos encontrarles una explicación. Y para quienes aún no tienen familia, que te sirva este concepto de proyecto sentido para darte toda la información, para darte toda la educación, toda la alimentación emocional que necesitas para entender que todo lo hacemos bajo un proyecto, y que traer niños a este mundo también esconde un proyecto sentido. ¿Cuál es el sentido cuando estás proyectando tener familia? ¿Cuál es el sentido de tener familia sin un proyecto aparente? ¿Cómo podemos hacer partiendo de estos conocimientos de estos investigadores, psicólogos, escritores, coaches, que están compartiendo esto, podamos nosotros mejorar nuestra vida y encontrar ese vacío que existe y solucionarlo? Hay muchos temas para compartir más sobre esto, pero quiero dejarlo acá y espero que te haya emocionado, y que si estés más interesado en saber mucho más sobre el proyecto sentido, me lo hagas saber. No te olvides de compartir y de suscribirte a mi canal, que solamente cuando tú te suscribes, lo compartes y me comentas, me permites generar más contenido en esta plataforma tan fabulosa que es YouTube, donde nosotros podemos escoger la educación y la información, lo que queremos escuchar, lo que queremos ver, con un sentido. Hagamos nuestra vida con un proyecto, con un sentido. Muchísimas gracias. Les envío un abrazo. Me despido de ustedes. Berta Melo, psicóloga y coach desde el sur de California.